el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, muchas veces cuando leemos esto podemos pensar, y es bueno cuando lo compartimos con nuestros amigos aún que no han conocido a Jesús, porque habla de la venida de nuestro Señor Jesús. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios le está hablando a su pueblo. Y nosotros sabemos de qué novio está hablando la Biblia, ¿sí o no? Hablando de Jesús. Sabemos el aceite que representa. Representa el Espíritu Santo. Y las vírgenes, ¿a quién representan? A la iglesia, a los cristianos. Y me atreví a decir a los adventistas del séptimo día. A eso representa. Aquí hay mucha curiosidad que nosotros debemos ver. Primero aquí, una de las cosas que ellas tenían preparada era una lámpara, una luz. Eso no podía faltar. Y cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos cuenta qué significa la luz. ¿Qué dice Salmo? Lámpara es a mis pies, tu palabra y una luz a mi camino. O sea que las vírgenes, es decir, la iglesia, usted y yo, no nos puede faltar la Biblia. Y no solo para cargar en la mano o cargarla en una maleta. De esa manera no funciona la Biblia. La Biblia funciona cuando leemos y practicamos lo que en ella está. Cuando a veces yo me siento, incluso he compartido esto con algunos hermanos, y nosotros no crecimos en un hogar cristiano, quiero decirle. Nosotros crecimos en un lugar, nuestra niñez y todo, fue un lugar bien apartado que del pueblito donde no había luz eléctrica, la que ustedes tienen hoy. Nos alumbrábamos con lámparas casualmente, con mechones. El aceite que decían en aquel tiempo, en nuestro tiempo era el querosín. Y por la oscuridad y todas las cosas, nosotros éramos muy miedosos, sobre todo en la noche. Y yo recuerdo que mi mamá tenía una Biblia. Y mi mamá nos enseñaba que la Biblia tenía poder. Más o menos a lo que ella creía, a lo que a ella se le había enseñado, ella nos decía que la Biblia tenía mucho poder. Y esa era la palabra de Dios. Y llegaba la noche. Y nosotros éramos 3, los más pequeños. Y nosotros nos peleábamos esa Biblia. Pero no era para leerla, sino porque todo el mundo quería dormir con esa Biblia. Entonces muchas veces yo esperaba que mi hermana, la que era más grandecita que yo, y mi hermano que era menor, se durmieran. Y cuando ellos se dormían, yo se la sacaba donde la tenían y la metía bajo mi almohada. Yo dormía con la seguridad que ahí la bruja no iba a llegar. Ahí estaba la Biblia. Después que crecí, ahora me doy cuenta, ¿sería que la Biblia funcionaba de esa manera? No funciona de esa manera. Funciona cuando la estudiamos y practicamos lo que en ella está. Cuando enseñamos a otro lo que de ella aprendemos. ¿Ve? De esa manera funciona la palabra de Dios. Y aquí la parábola nos señala que es muy importante la Biblia. Muy importante tener el aceite, que en este caso es el Espíritu Santo. Aquí hubo una situación, hermanos, y es que las cosas tardaban. Dice que el novio no llegaba, tardaba y tardaba, y todas cabecearon y se durmieron. Cuando despertaron, las que tenían el aceite extra pudieron entrar a la boda, más las otras no. Aquí está un problema, hermanos, cuando la iglesia se duerme. ¿Qué pasa cuando la iglesia se duerme? Recuerden que esto es un simbolismo. Muchas veces, aunque tengamos los ojos abiertos, espiritualmente podemos estar dormidos. Y cuando la iglesia está durmiendo, el enemigo aprovecha. Y ahí es donde vienen ¿qué? Los problemas, las situaciones que vemos diariamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está durmiendo, se ha descuidado. ¿Ve? No podemos caer en ese error. Al enemigo le conviene que la iglesia esté quietecita, que la iglesia está durmiendo. Y cuando usted no está haciendo nada, fácilmente de dormirse.
Yo tengo un compañero de trabajo que él ya tiene 61 años, le falta un año para jubilarse. Y a pesar de sus años, él es muy trabajador, muy activo todo el día. Pero a veces hay un momento que no hay nada que hacer. Cuando le digo nada es nada. Y donde él se sienta, se duerme. Y a veces yo ni lo quisiera llamar porque me da lástima, ya cansado del trabajo. Pero andan mucho seguridad por ahí y por salvarlo lo despierto. Pero se duerme cuando se sienta. Cuando la iglesia se duerme es porque no está haciendo nada, hermano. Esa es la realidad. Una iglesia que no trabaje se va a dormir. Y van a salir problemas de toda clase porque el enemigo va a aprovechar. ¿Sí? El problema de las vírgenes fue que se durmieron. Ahora, eran 10. Las 10 eran vírgenes. Pero no las 10 entraron a la boda. Entonces hay una situación que al pueblo de Dios debe preocuparle. Porque si me dice la Biblia que las 10 entraron, estamos bien. Pero aquí lastimosamente dice que 5 no pudieron entrar. Y las que se descuidaron. Leyendo eventos los últimos días, leí una parte que decía: todos aquellos que descuidaron su consagración con Dios por medio de su palabra fueron encontrados dormidos. Nuevamente usa la palabra dormidos. Las 10 vírgenes, las vírgenes estaban dormidas. O sea que es algo bastante curioso. Ahora bien, se habla de la venida del Señor. Todos nosotros sabemos que el evento que nosotros esperamos es la venida del Señor y debemos estar atentos a eso. Pero ahí va a acontecer algo, hermanos, que nosotros debemos de saber y nosotros debemos estar claritos en eso. Que va a llegar un momento que se va a terminar, ¿qué? El tiempo de la gracia. Dice evento de los últimos días que eso es previo antes de la venida del Señor. Entonces, ahí es donde estamos en problemas. Ahí es donde está la situación, que cuando se termine ese tiempo, usted y yo debemos estar preparados para eso. ¿Y con qué tenemos que prepararnos? Con el aceite, con el Espíritu Santo. Porque cuando eso se termine, ahí es donde va a venir el asunto difícil. Dice que va a llegar el momento de que ya Dios va a dejar, Jesús va a dejar de interceder. Dice que los justos y los injustos seguirán en la tierra, aún sin saber que ya el fallo está hecho, que ya es irrevocable, que ya no hay otra opción. Se terminó el tiempo de la gracia. Entonces nosotros deberíamos, como cristianos, como adventistas, debemos saber y estar atentos a este mensaje. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hermanos, nosotros conocemos muy bien las señales que la Biblia da. En esta semana estaba con el hermano Cristian por allá buscando, andábamos pescando y estábamos del otro lado. Y en una me dijo: hermano, vámonos, que nos va a atajar el río. Vámonos pues. Cuando llegamos acá había una señora que tenía unos caballos amarrados a la orilla del río. Bajó, agarró sus caballos y los puso más arriba. Como 10 minutos después, bajó la creciente. Ellos, ¿cómo sabían que el río iba a crecer? Vieron la señal que el río iba a crecer. ¿Y qué hicieron? Se prepararon. Hermanos, nosotros cada día debemos prepararnos cada día más, porque sabemos las señales. Hermano, Dios no le va a pedir cuenta a alguien que no sepa. ¿A quién le va a pedir cuenta? Al que sabe. A ese le va a pedir cuenta. Y me va a pedir cuenta por mí, por los hijos, por los amigos. No le va a ir a pedir cuenta al amigo que nunca conoció. No, me va a pedir a mí por él. Porque yo estoy en la obligación
de hablarle, de decirle ese mensaje. Por eso las vírgenes estaban allí, y como se quedaron sentaditas, porque nada más pensaron en ellas, en la boda, por eso se durmieron. Pero cuando nosotros pensamos en otros, la iglesia va a tener una vida de actividad, va a haber una iglesia activa. No podemos esperar de que el anciano sea el que haga y que promueva. A veces escuchamos, no hombre, lo que pasa es que la escuela sabática está muy aburrida, siempre es lo mismo. Entonces, hermano, hagamos algo por revivir la escuela sabática. No es que la lección, entonces, opinemos en la lección para hacerla más emocionante. ¿Ve? Porque si no nos va a pasar como la historia del pastor que llegó al distrito, y cuando le preguntaba a un hermano, ¿y cómo está la iglesia? Dice, era pastor, muerta. Y donde el otro hermano, ¿cómo está la iglesia? Muerta. Y donde el otro, ¿y cómo sigue? Muerta. Hasta que el pastor dijo, bueno, vamos a enterrar la iglesia, pues si está muerta. Y convocó a todos los hermanos. El sábado es el entierro de la iglesia, así que esté presente para que usted le dé el último adiós a la iglesia. Y como los hermanos oyeron eso, la curiosidad los despertó e íbamos para la iglesia. Así que ellos llegaron y efectivamente había un ataúd en medio de la iglesia. Y el pastor le dijo, es hora que pasen todos ordenadamente y le den el último adiós a la iglesia. Y bien mandado, pasaron todos. Y se fijaban y se quitaban, y todos pasaron. Y ahí en el ataúd lo que había era un espejo. Y cuando ellos se fijaban, se veían ahí. Precisamente esa era la iglesia, porque la iglesia no es la estructura, la iglesia somos nosotros. Y si usted está diciendo que la iglesia está muerta, hermano, usted está muerto. Si usted está diciendo que la iglesia está dormida, hermano, despiértese, porque está dormido es usted. Si usted dice que la iglesia está aburrida, hermano, el aburrido es usted, porque usted es la iglesia. Pero nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Nosotros decimos que la iglesia es una iglesia que trabaja y que espera la venida de Jesús, ¿sí o no? Esa es nuestra iglesia, que esperamos. Que tenemos defectos, los tenemos. Todavía no somos la iglesia triunfante, pero sí somos la iglesia militante. Estamos aquí, luchando y trabajando. Cuando Jesús venga, triunfaremos porque iremos con Él al cielo. Pero mientras esto, hermano, necesitamos tener esta característica, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el deseo de avanzar, de llevar este mensaje. No hay otras personas, hermano, encargado de llevar un mensaje que los adventistas. Por una parte, hermanos, como compartíamos en la lección, Dios no va a juzgar a nadie porque no conoció. Hace poco nosotros hablábamos allá en la iglesia y yo le decía, miren, ningún adventista puede dar excusa, se va a perder por falta de conocimiento. Tampoco se va a enfermar por falta de conocimiento. En gran medida, hermanos, nosotros mismos nos buscamos nuestros enredos. Sabemos lo que debemos consumir y lo que no, cosas que no debemos consumir, y las consumimos. Después nos enfermamos y nos damos cuenta por qué. Una vez le decía yo a un compañero que ya se jubiló, a la hora de comer siempre había una diferencia, que nunca yo agarraba la comida que tuviera cerdo, y él siempre me llevaba esa contra. Y era un señor muy saludable, pero cuando se hizo sus exámenes y todo, le salió el colesterol alto, le salió problemita en los riñones, y lo primero que le dijo el doctor, no coma más el cerdo, para que pueda estar mejor. Y él me contó, y yo le dije, mire cómo somos nosotros de terco, porque cuántas veces Dios, hace muchos años Dios nos los dijo, y ahora porque el doctor se lo dijo, usted le creyó al doctor, pero a Dios usted no le había creído. Así somos nosotros. La Biblia está hace rato mandándonos a llevar el mensaje, a predicar el evangelio, y a veces nosotros creemos que esa es una orden del pastor.
Y esa no es una orden de Él, esa es una orden de Dios, una invitación que Dios hace, porque no nos obliga a Dios. Entonces, cosas que van a suceder previo ante la venida de Jesús es que eso va a llegar a su límite, y por eso usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso no es que es difícil. Si la Biblia dice, ¿cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Eso quiere decir que solamente usted y yo tenemos que pedirlo. La iglesia en este caso está siendo atacada cada día más por el enemigo. Y eso es como en un juego de fútbol. Si usted se pone a ver fútbol, el que juega un poquito más, a ese es el que más atacan, ¿sí o no? ¿Por qué entonces la iglesia adventista es la más atacada? Porque es la que tiene el mensaje que al enemigo de Dios no quiere que den, no quiere que hablen de eso, no quiere que se diga de eso. Entonces usted y yo tenemos que estar claros que cada día el enemigo va a atacar mucho más fuerte, de diferentes formas. Usted sabe de qué manera lo está atacando, usted sabe de qué manera. Usted tiene que pedirle ayuda a Dios a romper esas barreras. Una cosa de las que decía el pastor que estaba predicando la campaña es que el enemigo no lo iba a tentar a él con un poco de hierba si él no come hierba. Él va a atacar con algo que él sabe que a nosotros nos gusta. Con enfermedades que pone a la iglesia, con tantas cosas que han pasado. En los últimos días de la iglesia, allá en Salamanquita, nosotros hemos llegado que a veces no sabemos cómo vamos a hacer para dar el programa. Algunos hermanos se ausentan por enfermedades, habían otros en el hospital. Bueno, diferentes problemas. Pero nada de eso puede impedir que la iglesia avance. Así sean 3, 4, lleve el mensaje. Use la palabra de Dios. Leamos los escritos. ¿Por qué? Porque las cosas van a ser difíciles, hermanos. Cuando se termine el tiempo de la gracia, ahí no va a haber más oportunidad. Dios no se equivoca, por eso Dios dejó su palabra bien establecida. Por eso fue el texto que leyó la hermana en Apocalipsis 22:11. Cuando se termine el tiempo de gracia va a suceder eso. El que es injusto siga siendo injusto, el sucio siga se ensuciando, el justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Porque no hay de otra. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Cuántos años tiene estar en la iglesia? 13 años. Y en 13 años hiciste lo que te dio la gana, sabiendo cuáles eran las cosas. Dele pues. Sigue ensuciándose. En 13 años, con todo lo que te dijeron, quisiste seguir practicando la injusticia, pues dele. Ya Dios tiene sellado lo suyo y por eso que dice, sigan santificándose. ¿Ve? La Biblia no está escrita por el gusto, la Biblia Dios la escribió, la mandó a escribir, la inspiró, porque sabía que la necesitábamos en estos tiempos. Es nuestro manual. Por eso es que es tan importante la consagración de cada uno de nosotros en estos días, que se acerca la venida del Señor. Nosotros tenemos una gran realidad. Claro que somos pecadores, pero cada día Dios intercede por nosotros. Jesucristo está intercediendo por nosotros, perdonando nuestros pecados. Así que aprovechemos esa gran realidad, aprovechemos ese gran momento de que Jesús está intercediendo por mí, está intercediendo por ustedes, por cada uno de los cristianos, cada una de las personas que quieren realmente la salvación. Hermanos, en este mundo hay muchas cosas importantes, ¿verdad? Nosotros como padres quisiéramos ver a nuestros hijos todos graduados de la carrera que escogieron, verlos trabajando, verlos bien. Pero no hay un anhelo más grande para un padre o una madre, es que ver a sus hijos en el cielo. Por eso les enseñamos, por eso los invitamos, por eso siempre les vamos a decir, vamos para la iglesia. Siempre les vamos a decir, no olvide lo que se te ha enseñado. Por eso queremos que se hagan las cosas como Dios dice. Porque aquí no va a haber trabajo, ni universidad, ni nada terrenalmente que se compare al reino de los cielos. Por eso, hermanos, en esta mañana
No podemos decir, por la gracia del Señor, sigamos ensuciándonos. Podemos decir, sigamos siendo justos, sigamos practicando la justicia y sigamos santificándonos, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Porque aunque somos pecadores, tenemos la plena confianza que la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Ahí quedaron clavados esos pecados. Así que ahora en adelante, hermanos, nosotros no tenemos de qué quejarnos. Tenemos que seguir siendo una iglesia viva, despierta y que llevemos ese mensaje para que el enemigo no tenga oportunidad. Porque por mucho él va a decir que la iglesia no está haciendo el trabajo. ¿Pero sabe por qué? Para desanimarnos. Pero ustedes son una iglesia, ustedes son el pueblo remanente de Dios. No somos de este mundo, sino pertenecemos al cielo, al reino de Dios. Somos candidatos para estar allá. Y mientras estemos aquí, hermano, vamos a seguir luchando. Van a seguir habiendo pruebas y problemas. Y van a seguir habiendo situaciones que muchas veces nos van a querer desanimar. Pues la Biblia nunca ha dicho que no vamos a tener problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo, tened buen ánimo porque yo he vencido al mundo. Jesús es el gran vencedor. Y si tú estás del lado de Él y yo estoy del lado de Él, vamos a vencer. Y así como estamos aquí, hermanos, un día también vamos a estar en el cielo. Que el Señor les bendiga, hermanos.